y amor no sé nada. Admirable y eterno, príncipe de paz, sea a ti toda honra, poder y majestad. Nuestro Salvador,
Buenas noches, pastores y hermanos, Dios les bendice. Me da mucho gusto y es para mí un gran honor estar nuevamente con ustedes, dando una entrega más de estos mensajes especiales de fin de año. Para comenzar, pues quiero agradecer a nuestro Dios por la vida y por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Le doy muchas gracias a mis pastores por la confianza que depositan en mí y gracias a nuestro hermano John porque es el que nos ayuda con la edición y la transmisión de estos mensajes. Y para comenzar, les pido que me ayuden, me acompañen en una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Por favor, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, amado Señor, te damos muchas gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, porque tú has abierto estos espacios para que tu palabra llegue a cada rincón, Señor, a cada persona. Padre, te pedimos que seas tú el que ministre en esta noche y que sea yo únicamente un instrumento para llevar tu mensaje. Padre, que esta semilla que será sembrada en los corazones dé fruto y se multiplique al 100 por 1. Señor, te damos muchas gracias, te bendecimos, a ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a empezar con este mensaje. Voy a poner mi tiempo. Y el mensaje del día de hoy, como habíamos comentado, son una serie que se llama Mensajes Especiales de Fin de Año. A mí me toca dar el tercer mensaje que se titula En Casa para Navidad. Anteriormente ya nos había compartido nuestro hermano John un mensaje que se llamaba Un Buen Informe, un mensaje que fue de edificación y de confrontación, ¿no? Acerca de lo que nuestro informe espiritual que íbamos a dar ante el Señor. Y después, la semana pasada, tuvimos a nuestro hermano Cristian, que compartió con nosotros un tema muy hermoso titulado Nuestro Rey viene hacia nosotros, en donde nos dio características de ese Rey que viene hacia nosotros. En esta ocasión, como les había comentado, nuestro tema se titula En Casa para Navidad. Entonces, vamos a leer el texto base que es Lucas 2, 1, 7. Si me acompañan, por favor. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos en este versículo, hermanos, que en aquel tiempo se decreta un censo. Esto fue por el gobernador romano, por el César, en donde todos los habitantes estaban obligados a regresar a su país, a su lugar de origen. Regularmente estos censos se hacían para la recolección de impuestos. Entonces ellos tenían que regresar a su lugar de origen a registrarse. En ese entonces José, ella estaba casado con María, vivían en Galilea. Entonces era una ciudad de Nazaret. Y fue gracias a este censo que ellos tuvieron que moverse, o se vieron obligados a ir a la ciudad de Belén, de Judea, la ciudad de David. Ambos eran descendientes de la casa de David. Y si este decreto no se hubiera promulgado, hermanos, pues ellos hubiera sido imposible que se trasladaran a Belén. ¿Por qué? Porque María ya iba con meses de embarazo y era algo difícil trasladarse. Sin embargo, pues fue gracias a este edicto que ellos se vieron obligados a moverse, y de esa forma es como Dios usó a este emperador para cumplir su palabra, para cumplir las profecías que anteriormente ya se habían dado acerca del nacimiento de este Mesías. Esas profecías que en muchas ocasiones son, detalladas y bastante precisas. Vamos a leer una de estas profecías que fue hace 700 años antes por el profeta Miqueas. Vamos a leer Miqueas 5:2, que dice de la siguiente forma: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos que aquí se había profetizado en dónde iba a nacer el Mesías, en Belén, como ya vimos, ¿no? Que tuvieron que trasladarse a esa pequeña ciudad.
También vemos otra profecía en Isaías 7:14, por favor, lo leemos, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces vemos que desde antes de su nacimiento pues ya había sido profetizado nuestro Salvador. Entonces, retomando un poco la historia, hermanos, José y María regresan a su ciudad de origen obedeciendo ese decreto romano. Me imagino que todas las ciudades de la región estaban en caos, y más esta ciudad que era pequeñita, porque toda la gente regresaba con sus familiares y amigos, lo cual hacía que mucha gente estuviera congregada, mucha gente estuviera reunida, y en muchos de los casos pues ya no había dónde hospedarse. ¿Qué es lo que le pasó pues a esta familia, ¿no? Que ya no encontraron dónde y tuvieron que hacerlo en ese establo? Ahora bien, hermanos, pues esto me trae a la mente el día 24 de diciembre, ¿no? Donde todos nos reunimos con la familia, en donde nos tenemos que trasladar, a veces lejos, a veces cerca, y encontramos igual un caos en la ciudad, ¿no? El tráfico, los camiones están llenos, muchas veces cuando hay que ir al extranjero o en alguna ciudad de la República, pues ya no hay vuelos, el hospedaje está saturado. Total que es un caos por toda la gente que se empieza a mover. Entonces, hermanos, ¿se han preguntado alguna vez por qué las personas tenemos ese deseo tan fuerte de llegar a casa para celebrar la Navidad? Pónganlo en los comentarios. ¿Usted qué opina? ¿Por qué es este deseo que nosotros tenemos para llegar a casa, para celebrar esta fecha tan conmemorativa, hermanos? Y bueno, pues encontramos 3 respuestas en las Escrituras y vamos a estudiarlas, vamos a analizarlas, ¿no? La primera de ellas es: porque la familia es la institución primordial de Dios. Dios mismo estableció la familia, y esto lo podemos leer en Génesis 2:18, que dice de la siguiente manera: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Génesis 2:24 vemos lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios ama las familias, hermanos, y nos exhorta a la unidad y el amor entre sus miembros. El Señor le place que las familias le adoren y le alaben, le glorifiquen. Y en Deuteronomio 6 nosotros podemos leer que Él quiere bendecirnos generacionalmente. Ahí nos dice que si nosotros obedecemos sus mandamientos, obedecemos su palabra, Él bendecirá a nuestros hijos, a los hijos de los hijos, a los hijos de los hijos, hasta 1000 generaciones. Y también nos da la instrucción a los padres de que les repitamos la palabra de Dios, así como en el proverbio, ¿no? Que dice que instruyamos a los niños en su camino desde pequeños, y cuando sean viejos no se apartarán. También me viene a la mente otro versículo de Proverbios que dice que la corona de los viejos o de los abuelos son los nietos. Entonces, con esto podemos ver pues que a Dios ama a las familias y le place verlas en unidad y en amor. Aquí, hermanos, bueno, pues yo recuerdo que cuando yo era pequeña siempre nos reuníamos con la familia de mis abuelitos, eran mis abuelitos, mis tíos, mis primos, y la casa se llenaba, era mucha gente la que nos reuníamos a esta celebración. Claro, como niños, bueno, pues buscamos los regalos, nada más, ¿no? Y todo lo demás, bueno, pues estaba de más. Pero con el tiempo, bueno, pues estas familias se van haciendo cada vez más cortas. ¿Por qué? Porque empiezan a que ya no queremos, ya no vamos creciendo, nos vamos alejando, que ya no se hablan, que ya hay discusión, hay diferencias, y entonces las familias se van haciendo más pequeñas. Es algo que no es agradable a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna ocasión que tuvimos, no la necesidad, sino el gusto de reunirnos con amigos, con conocidos, en lugar de con la familia. La verdad, hermanos, yo no me sentía a gusto, yo sentía como que estaba fuera de lugar, como que no estaba dentro de mi familia. Como que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos fuera de lugar. Entonces, hermano,
les comento lo siguiente, ¿por qué? Porque referente a lo que estamos viendo sobre la familia, sobre la unidad, pues es que a Dios le place y que nosotros estemos conviviendo y estemos en unidad y en amor. Otro punto importante es porque nuestros seres queridos están ahí, por eso es que nosotros vamos a casa para celebrar la Navidad. Muchos hogares, hermanos, carecen de amor y de instrucción de parte del Señor y viven en maltratos, viven en abusos, viven con vicios, etcétera, ¿no? Sin embargo, el amor en los cristianos debe de ser diferente. Nosotros debemos de marcar esa diferencia. Debemos de tener presente un hogar en donde abunde el amor. Esto lo podemos leer en Efesios 5, del 25 al 33, que nos habla sobre el amor que el esposo debe tener hacia la esposa, que es el amor, así como el amor que tuvo Cristo a la iglesia. Y también nos da la instrucción a los maridos de que sean un solo cuerpo, estableciendo que el hombre dejará a su padre y a su madre, que se unirá a su mujer y que serán una sola carne. Y de la misma manera le da la instrucción a la mujer para que respete a su marido. También tenemos la instrucción de que la mujer pues se debe de sujetar a su marido. Entonces, hermanos, Dios establece la familia, Dios nos dice el rol que debemos de tener, pero sobre todo pues nos da esa instrucción, ¿no?, de que debemos de tener el amor. Así como Cristo amó a la iglesia, así el esposo debe de amar a la esposa, ¿no? Dice otro versículo de la Biblia que él debe de ser sabio, debe de amar a su esposa sabiamente, como a vaso más frágil, tratarla como a vaso más frágil, ¿verdad? ¿Y qué significa esto, hermanos? Esto significa la clase de amor que es el más difícil de dar, que es el amor incondicional. El Señor nos exhorta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos exhorta a comprometernos a amar a pesar de las debilidades de los demás. Y miren, hermanos, cuando yo estaba estudiando el tema, inmediatamente me vino a la mente una familia que yo conozco, que esta familia igual se reunía en las Navidades, toda la familia, era la abuelita, los hijos, los primos, los sobrinos, los nietos, todos cooperaban, llevaban la piñata, el ponche, las tostadas, etcétera, ¿no?, los aguinaldos. Y bueno, convivían y pasaban tiempos agradables juntos, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando la abuelita muere? En pandemia, ¿no? Hace como 2 años. Cuando la abuelita muere, me quedé sorprendida de la transformación que tuvo esa familia. Hubo una herencia de por medio, de la casa y de otras cosas. ¿Y qué pasa? Que la familia se destruyó totalmente y no solo eso, se dividió, se pelearon, incluso a golpes. Hubo división, hubo contienda, hubo pleito. A la fecha no se hablan, están divididos, siguen peleando por la herencia. O sea, un caos, un desastre total. Y bueno, eso es algo que no le agrada a Dios, ¿no? Podemos decir a esto que podrán profesar una religión, pero si no tienen a Cristo en su corazón, pues de nada sirve, ¿verdad? Tenemos que tener a Cristo para tener ese amor incondicional. Y bueno, vamos a pasar al tercer punto y al más importante, acerca del cual nosotros vamos a casa a celebrar la Navidad. Aquí vemos en este punto, número 3, que es porque el motivo de nuestra celebración es Cristo. Celebramos su nacimiento. Hermanos, de verdad, cuando yo lo empecé a estudiar, pues me di cuenta me edificó mucho, de muchas cosas. Bueno, pues a nosotros muchas veces se nos olvida, incluyéndome a mí, que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y andamos preocupados por lo que nos vamos a poner, por lo que vamos a estrenar, por las lucecitas con las que vamos a adornar nuestra casa, por la cena de Navidad, por el intercambio, por los regalos que vamos a dar, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver los centros comerciales como están llenísimos. La ciudad se vuelve un caos a partir del mes de diciembre. Entonces, nuestra prioridad y nuestra preocupación está puesta en eso, en las cosas materiales, sin olvidarnos, y nos olvidamos de lo más importante, que es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Cuando el principal y más importante motivo, como ya lo dije, es el reunirnos en casa a celebrar
el nacimiento de Jesús. Nos limitamos a pensar que el nacimiento es un bebé. Recordamos lo que es el nacimiento que puso la abuelita, que poníamos anteriormente, en donde es un bebé en un pesebre, con José, con María, rodeado de animalitos, que vienen los reyes, que vienen los magos, que vienen los ángeles a dar aviso a los pastores, que los pastores van a celebrar el nacimiento. Nos limitamos a pensar que eso es el nacimiento de Jesús. Incluso, hermanos, déjenme comentarles que yo me imaginaba el pesebre así como que una canastita muy bonita, adornadita, donde ponían al bebé Jesús en pañales, ¿no? Cuando me encuentro estudiando este tema, me doy cuenta de que el pesebre es el lugar donde comen los alimentos los animales del establo. Entonces, imagínense al bebecito acostado en este, recipiente donde comen los animales, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar, bueno, pues ahí vemos la humildad del Señor Jesucristo, en donde nació. Y bueno, pues retomando, ¿no? Decíamos que damos importancia a cosas que no tienen importancia, haciendo de lado lo que realmente tiene importancia, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sin reconocer el gran valor y significado que tiene este nacimiento. Y vamos a ver el versículo que nos habla de este majestuoso y maravilloso evento que trascendió en la humanidad, puesto que en todo el mundo lo celebran, además de que marca el tiempo en AC y DC, que es antes de Cristo y después de Cristo. O sea, imagínense tan importante que es, que incluso en las naciones, pues es una celebración mundial. Vamos a leer Lucas, versículo 2, del 8 al 14, y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En este pequeño versículo, hermano, nos deja ver lo importante de este gran evento. Cuando el ángel les dice: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, en otras palabras les está diciendo que trae buenas noticias que los alegrará mucho, que les dará mucha alegría, pues ha nacido el Salvador. Tan importante fue este acontecimiento, dice aquí el versículo, que multitud, o sea, muchísimos ángeles aparecieron en el cielo y alabaron a Dios. Qué maravilloso, ¿no, hermano? ¿Cómo ve? ¿Qué piensa usted acerca de esto? Fue maravilloso, ¿no? Asombroso. Y vamos a analizar algunos de los puntos de este gran acontecimiento que vino a cambiar a la humanidad. Primeramente, podemos decir que gracias al nacimiento de Jesucristo pagó por nuestros pecados. Si nos ponemos a pensar, hermanos, si Jesús no hubiera nacido, no hubiera muerto en la cruz, no hubiera derramado su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera nacido, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, donde dice que Dios, en su infinita misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fue por medio de Jesucristo que Él perdonó nuestros pecados. En Romanos 3:23, en traducción lenguaje actual, vamos a leer de Romanos 3:23 al 25, que dice lo siguiente: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados.
Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Entonces, hermanos, si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé que nació en Belén, seremos perdonados por la gracia de Dios. Ese bebé que nació en Belén creció y murió para pagar toda nuestra deuda. De igual forma, debemos perdonar a nuestros familiares que nos han ofendido. Ahí en los comentarios, usted ya conoce la palabra de Dios, póngame hasta cuántas veces debemos de perdonar. Hasta cuántas veces estableció el Señor Jesús, lo dijo en su palabra, que debemos de perdonar. Y bueno, pues la respuesta ya la sabemos todos, ¿no? Hasta 70 veces 7. Y se me viene a la mente pues ese versículo que habla acerca de los dos deudores, del siervo y del consiervo, en donde el siervo es perdonado por el rey, pero el consiervo ya no es perdonado por el siervo. Entonces, hermanos, pues nosotros debemos de perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar si el Señor nos ha perdonado cosas mayores? Todo esto pues gracias al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto importante es que intercedió por nosotros para la reconciliación y redención con el Padre. Esto es muy parecido cuando tú, jovencita o jovencito, haces una travesura o te portas mal. ¿Y qué pasa? Que para que no te regañe el papá, vas con la mamá a pedirle pues que interceda por ti, a decirle que ya no lo vuelves a hacer, que estás arrepentida y que por favor hable con el papá para que no te castigue. O a lo mejor es al revés, ¿no? A lo mejor es el papá el que intercede con la mamá. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que la mamá o regularmente nosotros intercedemos por los hijos con los papás para que no los castiguen. Y no solo eso, sino que les hablamos bien de ellos. No, mira, ya le está echando ganas, mira, ya está cambiando, mira, ya recogió su cuarto, mira, se está esforzando, ¿no? Lo mismo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él intercede por nosotros para nuestra reconciliación con el Padre y para nuestra redención con Él mismo. Entonces, vamos a ver. La palabra reconciliación se define como la acción de arreglar y volver a establecer un acuerdo o la unidad. Y en el segundo libro de Corintios nos dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y miren lo que nos dice en Romanos 5 del 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto significa que fuimos puestos otra vez en la relación adecuada con Dios, el cual se encontraba ofendido por los pecados cometidos por el pecado original. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo, hermanos, nos reconcilia con nuestro Padre. Y hay otro versículo en Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, ahí viene la parte importante, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermoso versículo, ¿no, hermanos? Él nos redimió, Él nos compró, somos suyos. Lo dice claramente la palabra de Dios. Bueno, vamos a pasar a otro punto por el cual nosotros celebramos esta Navidad, que es, nos trajo la salvación y la vida eterna. Si Jesús no hubiera nacido, como les comentaba, si no hubiera muerto, no hubiera resucitado, no tendríamos, como ya vimos, el perdón de los pecados, ni la redención, pero tampoco tendríamos la salvación ni la vida eterna. Siguiendo con Romanos 5, el versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué seremos salvos, hermano? De la ira. ¿De la ira de quién?
de la ira de Dios. Ya que Jesús nos justificó por medio de su sangre, es por medio de eso que seremos salvos. Y no solo eso, sino también nos da la promesa de la vida eterna. En Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga de ese pecado pues era la muerte, estábamos muertos. Sin embargo, Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Cristo se entregó por nosotros en esa cruz. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer, hermanos? ¿Qué obras de altruismo, qué penitencia, qué indulgencia tuvimos que pagar para recibir esa salvación? Póngalo ahí en el comentario. ¿Qué tuvo que hacer o qué tenemos que hacer para esa salvación? ¿Listo? Pues nada, no tenemos que hacer nada efectivamente, hermano. Como usted lo puso ahí en su comentario, no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Por la gracia, porque por la gracia fuimos salvados. En Romanos 2, del 8 al 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Por medio de qué, hermano? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, hermanos, lo hemos visto infinidad de veces. Somos salvos por la gracia, por la fe, mediante la fe. Y no solo eso, sino que también tiene moradas en la patria celestial para los que hemos creído en Él. Esto lo podemos leer en Juan 14, 2, 3, en traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Si el Salvador no hubiera nacido, nos perderíamos de todas estas bendiciones, hermanos. Por eso lo importante de estar en casa para celebrar la Navidad, o sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, del que nos reconcilió con nuestro Padre, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pasemos al otro punto, hermanos, que es el mejor regalo que podemos tener. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos dio el mejor regalo que nunca nadie nos podría dar. Nos dio a su Hijo para pagar en la cruz por nuestros delitos, pecados e iniquidades. Y todo lo que padeció y sufrió, su sangre derramada en la cruz, la corona de espinas, la espada en su costado, los clavos en sus manos, y todo por el amor que tiene hacia nosotros. Todo esto sufrió nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera nos amó Dios, como dice la palabra, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Isaías 53:5 dice de la siguiente manera: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Qué tal esto que acabamos de leer? Él sufrió, fue golpeado, fue humillado, lastimado, escupido. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en paz, para que tengamos sanidad, para que tengamos libertad. Y quiero preguntarte esto, hermano, dime tú, ¿quién más podría hacer eso por ti? ¿Quién más podría hacer eso por mí? ¿Quién más podría hacer eso por nosotros? En la exposición de nuestro hermano Cristian, él comentaba que pensáramos en algún gobernador, en alguna persona importante que tuviera poder sobre el pueblo, ¿no? Que lo tuviéramos en mente durante las características que daba del Salvador, ¿no? Al final, pues ver si esa persona podía hacer todo eso. Igual, de la misma manera, no hay nadie, si te pones a pensar en alguien, que dé todo esto por nosotros. Entonces es un gran motivo para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El último punto es que nos trajo paz y gozo a nuestros corazones, Señor. Esa es una característica muy importante. Porque en esta época de Navidad encontramos muchas personas que se sienten solas, melancólicas, tristes, en depresión. Muchos incluso se enferman por causas emocionales
y varios hasta se quitan la vida. Me comentaba mi hija precisamente hace un par de días que en la escuela le habían dicho pues que el índice de muerte subía grandemente en estas temporadas, ¿no? Ella decía que si era por el clima, bueno, que le habían dicho allí en la escuela, ¿no? Que era por el clima, quizás sí, pero muchas de esas muertes, muchas de esas enfermedades son emocionales, porque la gente se siente triste, sola, angustiada, en depresión. Tratan de llenar esos vacíos en su vida con regalos, con reuniones, con fiestas, con muchas compras, pero regresan a casa donde se dan cuenta de que hay un gran vacío en su corazón, que ese vacío, pero no saben, a veces no saben o a veces no quieren reconocer que ese vacío únicamente lo va a llenar nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 9:6 nos dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, hermanos, si vivimos lejos de Dios, no importa cuántos regalos demos o recibamos, cuántos adornos y luces pongamos en nuestra casa, ni cuántos artículos de temporada compremos. Nunca tendremos paz hasta que nos pongamos a cuentas con Dios. De igual forma, debemos ponernos a cuenta con aquellas personas que nos han lastimado y herido, perdonarles todas las ofensas que nos han hecho. Si nos cuesta trabajo, pues pidamos en oración a Jesús que nos ayude a perdonar y a sanar cada una de esas ofensas y heridas, y que traiga paz y gozo a nuestros corazones. Esa paz y ese gozo sobrenatural que solo Él nos puede dar. Y bueno, pues ya como conclusión, les quiero leer lo siguiente para finalizar este tema. Todos deseamos estar en casa para Navidad, pero ¿cuánto mejor será en nuestro hogar celestial para la eternidad? Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿nos vemos en camino al hogar celestial? ¿Lo hemos pensado en alguna ocasión? Vislumbremos este lugar leyendo Hebreos 11 del 13 al 16 en la Nueva Versión Internacional, que dice así: todos ellos vivieron por la fe. Está hablando de los héroes de la fe, que hemos estado viendo algunos. Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubiera estado pensando en aquella patria en donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Ellos anhelaban la patria celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad, ¿no? Una morada celestial. Deberíamos esforzarnos, hermanos, por la edificación de nuestro hogar terrenal, pero sin perder de vista el hogar celestial al que todos aspiramos, ¿verdad? Pues, hermanos, vamos a orar para concluir este tema. Y agradezco su atención, su tiempo. De verdad que para mí es un honor y un placer compartir la palabra de Dios. Incline su rostro y vamos a orar para agradecer este tiempo. Bendito Padre Celestial, amado Señor, glorioso y majestuoso Rey, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, por este mensaje tan hermoso. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, porque tú nos has dado a ese Hijo unigénito para que todos los que creemos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Gracias por darnos el perdón de pecados, la salvación, la reconciliación. Gracias, Señor, por esa morada celestial que tú tienes para nosotros. Señor, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a ser cada día mejores, a obedecer tu palabra, Señor, a que demos fruto, bendito Dios. Te damos las gracias, Señor, a ti, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Y por favor, los esperamos el domingo, los esperamos los días miércoles en las transmisiones. No se las pierdan. Dios les bendice. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m.
Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.